Motor lineal. Los motores lineales son una clase especial de servomotor síncrono sin escobillas. Trabajan como motores torque, pero son abiertos y están desenrollados hasta la planitud, mediante la interacción electromagnética entre un ensamblaje con una bobina primario y otro ensamblaje con un imán permanente secundario. La energía eléctrica es convertida en energía lineal mecánica con un alto nivel de eficiencia. Estos tipos de motores lineales han sido diseñados para producir una gran fuerza a bajas velocidades e incluso estando parados. Su diseño no se basa en la potencia, sino puramente en la fuerza. A continuación se presentan algunas características que representan a este tipo de motor. Reducción del coste de propiedad. Es decir, poder acoplar directamente la carga a la parte móvil del motor para eliminar la necesidad de elementos de transmisión, tales como husillos, correas dentadas, piñón cremallera y accionamiento sin fin corona. Fácil integración. Esta es sencilla de comprender. Los motores lineales de ETEL están disponibles en una amplia gama de tamaños y pueden adaptarse fácilmente a la mayoría de aplicaciones. Comportamiento dinámico. Las aplicaciones de motores lineales, al tener amplia gama de requisitos de comportamiento dinámico, podemos conocer diferentes casos que se presentan en esta característica. Se utilizará un motor lineal sin núcleo de hierro en una aplicación con una carga ligera y que requiera velocidades y aceleraciones muy altas. Los motores con núcleo de hierro podrán producir fuerzas mayores por unidad de volumen, mediante el uso de laminaciones para concentrar el flujo magnético. Ahora bien, al hablar de la característica amplio rango de fuerza y velocidad, podemos afirmar que los motores lineales para accionamiento directo entregan una elevada fuerza sobre un amplio rango de velocidades, desde parado o a baja velocidad hasta altas velocidades. Siguiendo con este tipo de motor, es decir, el lineal, cabe destacar que podemos encontrarlos bajo la siguiente clasificación. Pueden ser como motor lineal de baja aceleración o como motor lineal de alta aceleración. La primera clasificación se refiere a aquellos motores apropiados para el tren maglev y otros usos en el campo de transporte de superficie. Por su parte, los motores lineales de alta aceleración, por lo general, son relativamente cortos y se diseñan para acelerar un objeto a muy alta velocidad. Motor sin escobillas. Componentes. Los motores sin escobillas están compuestos por una parte móvil que es el rotor, que es en donde se encuentran los imanes permanentes, y una parte fija denominada estator o carcasa, sobre la cual van dispuestos los bobinados de hilo conductor. En la siguiente imagen refleja una sección de uno de los motores en donde puede verse la disposición de los bobinados y los imanes permanentes, que en este caso son de neodymium. Funcionamiento de los motores sin escobillas. En este tipo de motor, la corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del estator o carcasa. Por lo tanto, aquí no son necesarias ni las escobillas ni el colector, que se utilizan en los brushets. Esta corriente eléctrica genera un campo electromagnético que interacciona con el campo magnético, creado por los imanes permanentes del rotor, haciendo que aparezca una fuerza que hace girar al rotor y por lo tanto al eje del motor. Una de las principales características de un motor brushless es que no tiene escobillas y por lo tanto no hay ningún elemento que pueda provocar rozamiento entre el rotor y la carcasa del motor. Para conseguir que el motor gire, hay que conseguir que sus bobinados sean capaces de generar un campo magnético que sea perpendicular a la dirección del campo magnético de los imanes permanentes, ya que en estas condiciones, cuando el par generado es máximo, y lo que nos interesa es que el valor de este par sea máximo en todo momento. Los motores universales son un tipo de motor que puede ser alimentado con corriente alterna o con corriente continua. Es indistinto. Sus características principales no varían significativamente.
sean alimentados de una forma u otra. Por regla general se utilizan con corriente alterna. Son conocidos también como el sobrenombre de motor monofásico en serie. Sus principales características. Funciona con corriente alterna y con corriente directa. Posee un par de arranque muy elevado. La velocidad es directamente proporcional a la corriente. Se utiliza en herramientas manuales, electrodomésticos y demás. Y para invertir su sentido de rotación, se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados. Su característica de funcionamiento. En corriente continua, un motor serie normal con sus mismas características. En corriente alterna se comporta de manera semejante a un motor de serie de corriente continua. Como cada vez que se invierte el sentido de la corriente lo hace tanto en el inductor como en el inducido, con lo que el par motor conserva su sentido, tiene menor potencia en corriente alterna que en corriente continua, debido a que en alterna el par es pulsatorio. Además, la corriente está limitada por la impedancia, formada por el inductor y la resistencia del bobinado. Por lo tanto, habrá una caída de tensión debido a la reactancia cuando funcione con corriente alterna, lo que se traducirá en una disminución del par. Mayor chispeo en las escobillas cuando funciona en corriente alterna, debido a que las bobinas del inducido están atravesadas por un flujo alterno cuando se ponen en cortocircuito por las escobillas, lo que obliga a poner un devanado compensador en los motores medianos para contrarrestar la fuerza electromotriz inducida por este motivo. Su principio de funcionamiento. El motor eléctrico universal se basa en su funcionamiento de la ley de Laplace. El bobinado inductor y el bobinado inducido están conectados en serie. Al ser recorridos por una corriente, el bobinado inductor forma parte del campo magnético y el inducido por la ley de Laplace. Al ser recorrido por la corriente y sometido a la influencia del campo magnético inductor, se desplaza dando origen al giro del rotor. Si aumenta el campo, aumenta la fuerza y aumenta la velocidad. El campo magnético que produce la bobina inducida provoca una deformación del flujo inductor llamada reacción del inducido. En corriente alterna o en corriente directa, el sentido se mantiene por la acción momentánea de cada alternancia en particular. En corriente alterna produce una fuerza contraelectromotriz por efecto transformador y por efecto generador. En corriente continua es solo por efecto generador. La regulación de la velocidad en un motor universal puede ser de dos maneras: por reóstato. Al variar el reóstato se varía la corriente del motor, o por conmutación de resistencias, que al tener una determinada conexión de resistencias y variarlas entre bornes numerados, se varía la resistencia y por ende la cantidad de corriente que se entrega al motor. A mayor resistencia, menor corriente. Su utilización puede ser usada en varias áreas. Se puede encontrar desde una máquina de afeitar, un taladro, una licuadora y demás, como para una locomotora. Esto da una idea del margen de potencia en que puede llegar a ser construidos. La velocidad cambia según la carga. Cuando aumenta el par motor, disminuye la velocidad. Se suelen construir para velocidades de 3000 a 8000 RPM, aunque también pueden ser encontrados en velocidades de 12000 RPM. Sus partes pues son generalmente parecidas a cualquier otro tipo de motor. Está su rotor, bobinaje y demás. Como podemos ver en una imagen original, pues su conmutador para, dependiendo de la conexión en que se haga, su bobinado y demás. Y eso es todo por parte de los motores universales. Ahora, si nos centramos en los motores monofásicos, podemos decir que se construyen de diversos tipos, cada cual con sus propias características constructivas y de operación. A continuación les presentaremos solamente 3 tipos importantes de motores monofásicos, a saber, los de inducción, los de polos divididos y los síncronos. Motores monofásicos de inducción. Es el motor que presenta las mejores características. Presenta un rotor de jaula de ardilla. El estator está compuesto por un embobinado de trabajo o principal, el cual se distribuye en las ranuras del estator del mismo modo
que en los motores trifásicos. Por su parte, el motor de polos sombreados o divididos es un motor asíncrono de jaula de ardilla, cuyo estator tiene un embobinado concentrado de 2 o 4 polos, incapaz de producir por sí solo un campo magnético giratorio. Este tipo de motor solamente se puede ver en aparatos eléctricos donde no se necesite mucha potencia. La potencia que desarrollan los motores de polos sombreados es muy baja. Se utilizan principalmente en ventiladores y bombas de aire domésticas. Su precio es muy bajo. Tiene una construcción muy simple y son robustos y fiables. Apenas necesitan mantenimiento. El último tipo de motor monofásico que les presentaremos es el síncrono. Este se emplea cuando se exige un número de revoluciones exactamente constante y se desea mejorar el factor de potencia en lugar de usar condensadores. En nuestro medio se usan los motores síncronos monofásicos en relojes y mesas giratorias. Motor paso a paso. Definición. El motor paso a paso, conocido también como motor de pasos, es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados paso o medio paso dependiendo de sus entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un conversor digital analógico de corriente directa a corriente alterna y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas digitales. Este motor presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan los robots, drones, radiocontrol, impresoras digitales, automatización, fotocomponedoras, repensa, etc. Motor de pasos de imán permanente. El motor de pasos de imán permanente o magnetización permanente permite mantener un par diferente de cero cuando el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción del motor, es típicamente posible obtener pasos angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45 o 90 grados. El ángulo de rotación se determina por el número de polos en el estator. Motor de pasos de reluctancia variable. El motor de pasos de reluctancia variable tiene un rotor multipolar de hierro y un estator de vanado, opcionalmente laminado. Rota cuando los dientes más cercanos del rotor son atraídos a la bobina del estator energizada, obteniéndose por lo tanto la ruta de menor reluctancia. La respuesta de este motor es muy rápida, pero la inercia permitida en la carga es pequeña. Cuando los devanados no están energizados, el par estático de este tipo de motor es cero. Funcionamiento. El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos diferentes bobinados son alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina paso angular, y esta es la principal característica del motor paso a paso.